Hola, Chelsea Thompson y Danton Vasco. Buenos días. Buenos días, el señor Leitchwick comparece en persona bajo custodia sin abogado. Buenos días, señor Leitchwick. Buenos días. Este caso está programado para una audiencia de sentencia hoy. El tribunal ha recibido un informe previo a la sentencia que se presentó el 3 de agosto de 2026. Primero, permítame preguntarle al abogado Thompson, ¿el Estado cumple hoy con los derechos de la víctima? Sí, así es. La víctima E solicitó comparecer por Zoom. Fue con muy poca anticipación. Así que agradezco la respuesta del tribunal. No estoy segura si él está en Zoom en este momento, pero podría unirse pronto. También tengo a la víctima B en la corte y ella hará una declaración cuando termine mis comentarios. Además, en los últimos días hemos recibido solicitudes de restitución. No creo que se le haya enviado una copia al señor. Lee Ichik en la cárcel. De hecho, sí se le envió. Así que no sé si él tiene eso con él, pero la víctima B está solicitando una restitución por la cantidad de $1,496 relacionada con facturas médicas. Y luego CBC también presentó una reclamación y esa cantidad es de $20,458 con 57 centavos. Y eso es para... La compensación a víctimas de delitos por salarios perdidos y gastos funerarios. Mi especialista en restitución ya se está encargando de eso. Está bien. Actualmente no tenemos a nadie conectado en Zoom, pero nuestra transmisión de Zoom está abierta. Así que si alguien entra a la sala de espera, podemos conectarlo si es una de las víctimas en este caso. Con respecto a la investigación previa a la sentencia, licenciado Thompson, ¿tuvo la oportunidad de revisar el informe PSI? Sí. ¿Había alguna corrección importante que quisiera señalar en este momento? No, gracias. Señor Leitchwick, ¿tuvo la oportunidad de leer la investigación previa a la sentencia? Sí, la ley. ¿Y había alguna corrección importante que quisiera señalar antes de que comencemos con la sentencia? Sentí que la conclusión fue injusta. Está Solo bien. estoy- Permitirte hablar sobre la sentencia. Solo quiero saber si hay alguna corrección de hechos que quieras hacer en este momento. Creo que ella exageró mucho de eso Está bien. y tergiversó algunos de los hechos. Bien, te También me escucharé. citaron, ¿sí? Escucharé tus opiniones sobre el PSI cuando llegue el momento de que hagas uso de la palabra antes de la sentencia. Señor Leitchwick, ¿está impugnando las cifras de restitución en este caso? Definitivamente. Bien. Abogado Thompson, ¿tiene la documentación de respaldo para esas cifras de restitución? En mi archivo, sí. No en copia impresa. No tengo copias impresas conmigo. Pero se le enviaron al señor Leitchwick en la cárcel. Las tengo aquí en mi archivo, su señoría. Está bien. ¿Está disputando la cantidad, señor Leitchwick, o está disputando si debería o no tener que pagar eso? Estoy disputando mi responsabilidad por este cobro. ¿Está aceptando la cantidad? El hecho mismo de que me están cobrando esta cantidad. No entiendo bueno, eso, señor Leitchwick. Lo que le pregunto es, ¿está disputando la cantidad de la Si restitución? si desea expresarlo de esa manera, entonces estoy de acuerdo. Abogado Thompson, disculpe, permítame reformular la pregunta. ¿Estaría preparado para proceder con una audiencia de restitución hoy? No, ni siquiera los he revisado. No me di cuenta de que se había presentado hasta esta mañana. O no, me di cuenta de que lo habíamos recibido. Eso es... Está bien. Aquí está mi preocupación. Y me refiero a la sección 973.20, apartado 13, apartado C, apartados 1 al 4,
Cuando se trata de la restitución, los estatutos establecen 4 procedimientos para que el tribunal determine la restitución. Uno es ordenar a la agencia de libertad condicional u otra agencia que presente una orden de restitución propuesta ante el tribunal en un plazo de 90 días. Y el segundo es aplazar la audiencia de sentencia hasta por 60 días en espera de la resolución del monto de la restitución. El tercero es, con el consentimiento del acusado, remitir los asuntos de restitución en disputa a un árbitro aceptable para todas las partes. Y el cuarto es remitir los asuntos de restitución en disputa a un comisionado del Tribunal de Circuito u otro funcionario judicial, quien llevará a cabo una audiencia sobre el asunto. El Estatuto de Restitución además ordena al tribunal el artículo 973.21 sub 13 sub c dice que el tribunal, antes de imponer la sentencia u ordenar la libertad condicional, deberá preguntar al fiscal la cantidad de restitución. Y luego, si la defensa no está de acuerdo con la restitución, se debe utilizar uno de esos 4 procedimientos. Hay 2 formas diferentes de interpretar el inciso 2 de ese estatuto, que es aplazar la audiencia de sentencia por hasta 60 días. Sé que es práctica de los tribunales sentenciar al acusado y luego aplazar el asunto para una audiencia de restitución. Esa es una forma de interpretar esa sección. La otra es leerla como que no se puede continuar con la imposición de la sentencia hasta que se determine la restitución. La forma en que yo lo interpreto y la forma en que interpreto la jurisprudencia, en particular, State versus Perry en 181 Wisconsin 243, que es un caso de la Corte de Apelaciones, y State versus Crone, KROH, en el caso 96 de la Corte de Apelaciones de Wisconsin de 2002, la manera en que interpreto esos casos junto con el estatuto es que se puede continuar con la imposición de la sentencia. Y luego la restitución aún puede determinarse después de que el tribunal imponga la sentencia, porque, al menos en el caso de Perry, el acusado estaba cumpliendo una sentencia en ese momento. Se determinó la restitución y la Corte de Apelaciones no encontró ningún error en eso. Así que, a pesar de lo que podría parecer el lenguaje claro del estatuto que exige que la restitución se determine antes de la sentencia, el tribunal va a proceder con la sentencia. Hoy fijaremos el asunto para una audiencia de restitución dentro del periodo de 60 días que se establece en el inciso 2 de ese estatuto, y en ese momento determinaremos la cantidad de la restitución. ¿Eso es aceptable para la Fiscalía? Sí, por favor. ¿Eso es aceptable para el señor Leitchwick? Number. Está bien, a pesar de la objeción del acusado. Eso es lo que vamos a hacer. Así que procederemos con la audiencia de sentencia hoy y escucharé a la Fiscalía. Gracias, su señoría. Primero haré mis comentarios y luego le daré la palabra a algunos miembros de la familia que desean hacer una declaración. Se trata de la víctima B, que es la hija de Carlos, y también la víctima C, que es la hermana de Carlos. Al prepararme para esta sentencia y reflexionar sobre lo que sucedió durante el juicio y al revisar el informe PSEI, los comentarios del acusado al escritor del PSEI son justo lo que esperaba que dijera. Toda esta narrativa que él ha inventado todo este tiempo sobre policías falsificando cosas y plantando pruebas, es agotador escucharla y es absurda. El acusado habla de cómo él nunca puede hacer nada malo, que él es la víctima. Siempre es la víctima. Ninguna de sus acusaciones es legítima. Me opongo a esta diatriba. Diatriba. Su objeción queda rechazada, señor Leitchwick. El Estado tiene derecho a presentar su argumento para la sentencia. Lo escucharé a usted, pero ahora estoy escuchando al Estado. No es su turno. Abogado Thompson, adelante. Gracias. El hecho de que siga impulsando esta narrativa, a pesar de que un jurado de sus iguales lo ha declarado culpable, es ridículo.
También es por eso que nunca debería ser puesto en libertad para volver a la comunidad. Cuando vemos esa parte en particular del PSI, él habla sobre presentar una queja contra un oficial en 1982 cuando el oficial intentó atropellarlo. En sus palabras, dudo que eso haya pasado, pero de alguna manera los oficiales recordaron este incidente 17 años después, cuando fue arrestado por alteración del orden público. La siguiente parte es interesante porque cuando se le pregunta al acusado si le siguió la pista al oficial, él dijo sí. Y la razón por la que eso es interesante es porque le muestra a este tribunal y al estado que él estaba cazando, su hallazgo de persona se remonta a décadas, según su propia confesión, al hablar de su condena por portar arma oculta. Lugar equivocado, momento equivocado, eso es lo que él dice. Durante una revisión de su auto, los oficiales encontraron una pistola descargada y luego escuchamos la ya conocida historia de que solo 2 días después, ese mismo oficial y su sargento fueron acusados de corrupción y de haber fabricado pruebas. La escritora confronta al señor Leishwick con su cronología sobre un incidente que ocurrió en la ciudad de Milwaukee y que le hizo cambiar de opinión sobre querer ser policía. Y como cuando se le confrontó con el hecho de que esa cronología no coincidía, el acusado simplemente dijo, bueno, es un problema en curso. Esta narrativa narcisista y egoísta está presente a lo largo de toda su vida. Y cuando vemos los reportes de conducta de cuando está en la cárcel, una vez más, nunca es su culpa y él es la víctima. Y el hecho de que llamó a otro recluso con un insulto racial en uno de esos reportes de conducta me recuerda una conversación que el señor Leishwick tuvo con Carlos en la lavandería del edificio de departamentos, de la cual hablaré más adelante. Vimos una cantidad alarmante de discusión en el PSI sobre una joven que vive en Iowa y cómo en ese momento, justo antes de que lo arrestaran, ella tenía 17 años. Cuando veo cuánto tiempo se dedicó en este PSI hablando de ella, él está obsesionado con ella. El señor Leishwick sigue enamorado de ella. Él habla sobre cómo se conocieron en línea y conversaban a través de varias cuentas de redes sociales, una de las cuales era Kik, con la que sé que este tribunal está muy familiarizado y la vemos a menudo en casos de delitos sensibles. Pero en Wisconsin, ella es menor de edad. Él tiene 60 años tratando de tener una relación con una joven de 17 años. Él ha buscado las edades de consentimiento en varios estados: Iowa, Minnesota, Wisconsin. Esto es una conducta depredadora y se acerca mucho al grooming. El acusado habla sobre cómo le está dando consejos de vida a esta mujer. Pero cuando vemos quiénes son estas mujeres y las circunstancias en las que se encontraban en ese momento de sus vidas cuando conocieron al señor Leishwick, él se aprovecha de ellas porque les da toda la atención que quieren o necesitan. Y él piensa que de alguna manera puede guiarlas en la vida. Cuando hablamos de la mujer de la que escuchamos un poco en el juicio, la que vivía en Minnesota. Cuando vemos todas las búsquedas y los cuadernos y los papeles y la documentación que el señor Leishwick había reunido sobre esta persona de Minnesota, creo que ella era el siguiente objetivo, porque era sobre quien él tenía más información en todos sus registros. De nuevo, con esta señora de Minnesota, él dice en el PSI que todavía está profundamente enamorado de ella. Cuando la detective Stern habló con esta persona, porque una vez que encontramos estas listas de personas a matar y estas notas de operaciones, intentamos contactar a todas estas personas. 1, para determinar si eran reales. 2, para determinar si estaban a salvo. Y 3, para advertirles e intentar averiguar la conexión entre ellos y el señor Leishwick. Así que cuando la detective Stern habló con la mujer de Minnesota, ella contó cómo ella y el señor Leishwick iban y venían entre Waukesha y Minnesota para ver
Él la dijo que terminaron de mutuo acuerdo porque la relación no funcionaba, pero que el señor Leishwick estaba enojado y la insultaba llamándola perra y puta cuando terminó. Ella dijo que había ido al departamento de Waukesha algunas veces para quedarse con él, pero que nunca interactuó con ninguno de sus vecinos. Pero afirmó que recordaba que el señor Leishwick una vez señaló la puerta de un vecino y dijo algo como, «Este es Carlos. Tendremos que salir con él algún día». Pero fuera de eso, no tiene ningún recuerdo ni interacción con Carlos. El señor Leishwick habla sobre cómo él nunca escribió en este cuaderno y que de alguna manera la policía usó un software de inteligencia artificial para imitar su escritura. No lo sé. Pero su obsesión con estas mujeres lo delata porque, por un lado, él dice, no es mi cuaderno, no lo escribí, no sé qué es esto, la policía lo sembró. Pero luego pasa páginas hablando sobre estas mujeres de las que se habla en ese cuaderno. Es su cuaderno, su letra, en su departamento. Y por cierto, enviamos esa muestra de escritura y muestras conocidas de su letra al FBI. Y esa analista determinó que el señor Leishwick es el autor. Así que cuando escuchamos o leemos sus declaraciones en el PSI y las comparamos con la evidencia aquí, él simplemente no puede evitarlo, no puede mantener todas estas historias que está inventando. El señor Leishwick habla de cómo no conocía a Carlos. Bueno, número 1, son vecinos. Número 2, hay reportes de los que habló la señora Rose. Y hay reportes sobre el señor Leishwick quejándose porque Carlos ponía su música demasiado fuerte. Cuando hablé con la hija de Carlos antes del juicio, ella habló sobre una vez que Carlos dijo que estaba en la lavandería y que había tomado al señor Leishwick y sacó su ropa de la secadora para poder seguir lavando su propia ropa. Eso llevó a una pelea en la que el señor Leishwick dirigió un insulto racista contra Carlos. Esto es indignante, me niego a escuchar esto. Yo no tuve nada que ver con esto. Detente ahora Todo esto mismo. es mentira. Señor Leishwick, esta es su segunda advertencia por parte del tribunal para que detenga sus arrebatos. Si continúa con esto, haré que lo retiren de su propia audiencia de sentencia. No tendrá la oportunidad de participar. Continúe, abogado Thompson. Decir que él es la víctima aquí es indignante. Creo que es ofensivo para la familia de Carlos. Y para que quede muy claro, nadie cree eso ni ninguna de sus otras mentiras. La acusada dijo durante el juicio y en el informe previo a la sentencia otra vez que esto es una injusticia. Pero desde el punto de vista del Estado, la verdadera injusticia aquí es que la hija de Carlos nunca podrá abrazar a su papá otra vez. Él nunca podrá ver los logros de su hija en la vida. Si ella decide casarse, tener hijos, regresar a la escuela o avanzar en su carrera, él no estará presente para nada de eso. Él la animaba a regresar a la escuela. Pronto iba a conocer a su pareja. Ella habló en nuestra reunión sobre la relación que ella y su papá estaban reconstruyendo de nuevo y cómo, al mirar hacia atrás en ese año y medio, este es el papá con el que ella hubiera querido crecer. Y él era su mejor amigo. El acusado le arrebató todo eso y le robó ese futuro. Ella se ve obligada a hacer duelo por la vida que pensó que tendría. Todas esas esperanzas y sueños, y no sé si el tiempo realmente cura todas las heridas, pero el dolor nunca desaparece. Siempre está ahí, pero la vida crece a su alrededor para que no sea tan abrumador todo el tiempo. Todavía no admite que mató a Carlos y no sé por qué lo eligió a él. El acusado menciona repetidamente lo que hará cuando regrese a casa. La postura del Estado es que él nunca debería regresar a casa. Él nunca debería volver a estar en la comunidad. Y el homicidio intencional en primer grado es uno de los crímenes más graves que tenemos en la sociedad. Él se queja y lloriquea sobre cómo está cansado, enfermo y hambriento.
y todas las demás quejas que hemos escuchado de él a lo largo de este caso. En algún momento, ya sea durante el juicio, el informe previo a la sentencia o incluso en los procedimientos previos al juicio, él usa la palabra inhumano. Él habla sobre las condiciones de la cárcel, diciendo que son inhumanas. Pero yo quiero hablar sobre lo inhumano, porque lo que él le hizo a Carlos, eso sí es inhumano. Lo emboscó en la cima de esa colina, sabía que Carlos iría ahí a fumar y le disparó 2 veces. 2 disparos intencionales. Ahora escuchamos del médico forense que el tejido blando ya no estaba. Así que hay muchas preguntas sin responder en cuanto a la distancia, cuánto tiempo pasó entre los disparos, cuál disparo fue primero. Pero mi teoría es que primero le disparó en el abdomen y luego le disparó a Carlos en la cabeza. Y lo dejó ahí. Lo cubrió, pero simplemente lo dejó ahí como si fuera basura. Vimos por la evidencia del teléfono, la evidencia de la cuenta de Gmail que él consideraba a Carlos como si fuera carne podrida o el cadáver de un animal. Ese es el carácter de la persona que está hoy ante el tribunal. A Carlos y a las personas en su lista de objetivos los deshumaniza. Y así se convierten en blancos. Lo que le hizo a Carlos fue frío y calculado. Y durante años, especialmente cuando vemos todas estas listas de operaciones, él caza, acecha Y luego mató a Carlos. Cuando recuerdo la negativa del señor Leishwitz a participar en el juicio y su comportamiento cuando salió y mantenía la cabeza agachada, tenía los ojos cerrados. El tribunal notó en un momento que tenía papel arrugado en el oído. Pero lo que lo sacó de eso, estoy tratando de pensar en la palabra, pero lo que lo sacó de ese berrinche, supongo, fue el testimonio del médico forense. Porque cuando empecé a mostrar fotos de la autopsia, él levanta la mirada, casi como si estuviera admirando su trabajo. Fue escalofriante y sumamente inquietante de ver. Pero eso fue lo que lo despertó. Eso fue lo que hizo que volviera a involucrarse. El señor Leishwick nunca debería quedar en libertad para volver a la comunidad. Él todavía niega haber hecho esto. Y a pesar de la montaña de pruebas de la condena del jurado, él todavía no asume la responsabilidad. No hay remordimiento por parte del señor Leishwick y es peligroso tener a una persona así en la comunidad. Y ese es un riesgo que este tribunal y la comunidad no pueden ni deben tomar. Así que el Estado le pide al tribunal que sentencie al señor Leishwick a cadena perpetua, sin posibilidad de ningún tipo de liberación. Y en este momento me dirigiría a la familia, ya sea a la víctima B o a la C. Muy bien, escucharemos a la familia de la víctima fallecida. Les recuerdo a los medios que cubren el caso que la orden del tribunal sobre la cobertura de los medios durante el juicio sigue vigente para la segunda parte de la audiencia de sentencia. Así que les pido que no se usen los nombres de las víctimas ni se les grabe en video, pero el audio sí puede ser grabado. Le conseguiremos un micrófono. Ya está activado. Primero, juez, tenemos a la víctima C. Está bien, gracias. Adelante, señora. A la persona que me quitó a mi hermano. Señora, ¿podría asegurarse de que sí trate de mantener A el la micrófono? persona que me quitó a mi hermano. ¿Cuál le quitó la vida a mi hermano? Esta es mi hermana mayor hablándote, Kevin. Él la dice llevándose a mi primer hermano, a mi segundo hermano, porque ella es la mayor. Perder al segundo hijo, mi hermano, ha sido... ¿Puedes sostenerme el micrófono? Ha sido una de las experiencias más dolorosas en nuestra familia.
que he soportado en mi vida. Tomaste una decisión que no tenías derecho a tomar. No tenías derecho. Señora, decidiste. señora, voy a interrumpirte solo un momento. Te voy a dejar continuar con tu declaración, por supuesto, pero quiero que dirijas tus comentarios hacia mí. ¿De acuerdo? Todavía Tú decides. todavía puedes continuar con todo lo que has escrito. Solo háblame, ¿de acuerdo? Tú decidiste que la vida de mi hermano debía terminar. Tú decidiste tomar el papel de Dios. Lo siento. Decidiendo que mi hermano, como ser humano, debía estar muerto. Pero déjame decir, tú no eres Dios. Tú no eres Dios. A mi hermano ya le habían dado una segunda oportunidad en la vida. Él había luchado contra el cáncer y soportado lo que soportó y salió adelante. Salió adelante. Del otro lado salió y salió del otro lado. Finalmente salió adelante, fuimos. Estábamos tan felices. Estábamos celebrando su vida y esperando con ansias muchos años más con él. Lo observamos comenzar su vida de nuevo. Y estábamos agradecidas de que tuvieras una segunda oportunidad en la vida que aprovechaste. No solo asesinaste a mi hermano, cambiaste a toda tu familia. Cambiaste nuestras vidas para siempre. Le quitaste un hijo a una madre, un hermano a sus hermanas y hermanos, y nos arrebataste todo un futuro. Hay reuniones familiares en días normales en las que ya no estará con nosotros. Y eso va a ser muy doloroso. Falta alguien que debería estar aquí con nosotras. Nuestra madre tiene la enfermedad de Alzheimer y ella, por doloroso que sea, estamos intentando, estamos agradecidas de que realmente ella no entienda que alguien falta. Siempre le decimos que ya viene su hijo, que ya viene su hijo. Él está cerca. Él allá ha soportado más tragedias y la pérdida de otro hijo. Es devastador. Estamos agradecidas que ella tiene esta condición. Ella no sabe lo que está pasando. Porque es muy difícil explicarle que él no va a venir a ese cumpleaños. Y eso es algo que nunca nos vas a devolver. Como testigo de Jehová, elegí no llenar mi corazón de odio. Mi fe llega. Me alcanza la verdad, la confianza en Jehová. Y dejo la justicia en sus manos. Eso no significa que lo que hiciste esté perdonado o que se haya olvidado. Significa que no tengo que dejarme consumir por la oscuridad de lo que hiciste. Tendrás que vivir con las consecuencias de tus acciones. Puede que intentes justificarte o alejarte de lo que pasó, pero el hecho sigue siendo que se quitó una vida humana y una familia entera quedó con un vacío y cargando con el dolor. Mi familia seguirá viviendo. Seguiremos amando a mi hermano y hablando sobre él y recordándolo. No, vamos a olvidar a mi hermano.
Un día Joseph estará completamente en las manos de Jehová. Hasta entonces no lo haré. No te daré la satisfacción de destruir mi paz. La vida de mi hermano significó algo. Su familia lo ama y su recuerdo siempre permanecerá con nosotros. Gracias a todos por todo el trabajo que hicieron y por favor hagan justicia. Gracias, señora. ¿Y usted? Señor, usted es la víctima B. Está bien, gracias. Adelante. Olvidé mis notas en casa, así que estoy hablando desde el corazón. Pero durante todo este tiempo ha sido el momento más difícil de mi vida. Al final del día, esto no debió haber pasado. Y creo que la acusada intentó jugar a ser Dios. Y no creo que nadie tenga ese derecho. Se suponía que mi papá estaría aquí. Se suponía que viviría más tiempo. Como dijo mi tía, él estaba en remisión del cáncer. Tuvo otros problemas médicos, pero salió adelante. Esta fue su segunda oportunidad. Y esto... Yo no tengo esa oportunidad. Lo siento. Nunca volveré a ver a mi papá. Durante todo este tiempo, Kevin ha hecho que esto se trate de él. Él ha hecho que todo esto sea extremadamente difícil. De él. Lo siento, déjame respirar. Tómate tu tiempo. Él ha hecho que todo esto se trate de él. Él no puede admitir lo que hizo, aunque toda la evidencia está ahí. Afirma que otras personas le hicieron esto a él. Y apuesto a que esto es algo que ha estado haciendo toda su vida. Culpar a otras personas por las acciones que él cometió. Para que al final del día... Tal vez Dios te perdone, pero yo no. Nunca te voy a perdonar. Mi papá, él no era perfecto, pero lo intentaba. Nadie es perfecto en este mundo, lo admito. Pero mi papá estaba tratando de ser mejor y fue mejor conmigo. Se convirtió en su vida. Yo, en el último año de su vida. ¡Oh, perdí! Quería conocer a mi novio. Esa fue la última conversación que tuvimos. Semanas antes de eso, o meses antes de eso, me contó cómo Kevin le dijo un insulto despectivo en la lavandería. Yo no sé si esto fue motivado por el racismo. No sé si simplemente odiaba a mi papá. Supongo que nunca tendré la respuesta porque no lo vas a admitir. Y no entiendo por qué no quieres admitirlo. No lo entiendo, no me importa, lo siento. Creo que debería recibir la sentencia más larga posible. Que merece la sentencia más larga que pueda recibir porque yo tengo que pasar toda mi vida sin mi papá. Ahora, mi papá, él no puede redimirse por sus errores, esos que tanto quería enmendar. Él estaba mejorando poco a poco cada día. Se convirtió en el papá que yo realmente quería. Y yo tuve que... Esto ha sido traumático para mí. No pude levantarme de la cama durante semanas. Lloré, ¿por qué? Pedí respuestas. Yo contacté a una psíquica. Esto ha sido increíblemente agotador y difícil. Y me ha herido el alma a un nivel como nunca antes me habían herido. Así que sí, creo que él debería recibir la sentencia más larga. Gracias. Gracias. Abogado Thompson. Hago más por parte del Estado. No, gracias.
Señor Leichwick, esta es su oportunidad para decirme lo que quiera que sepa respecto a la sentencia. No tiene que hacer una declaración, pero si desea hacerla, esta es su oportunidad. Adelante. Primero que nada, la fiscalía... Ellos se están refiriendo al informe PSI, que fue mal redactado y exagerado, lleno de citas erróneas. No traje el informe con mis notas porque no pensé que lo necesitaría, pero iba a abordar eso más tarde en la apelación. Pero debo decir que es absolutamente difamatorio y calumnioso. He tenido que sentarme aquí y soportar esto. El tribunal, la fiscalía y la policía aquí han manipulado a la familia del difunto y los han engañado igual que a mí. Y han dejado a los culpables allá afuera. Creo que hubo más de una persona involucrada y una de ellas está prófuga después de haber sido citada a declarar aquí mediante una citación judicial y ahora está en desacato al tribunal. No pude mencionar eso ni muchos otros hechos en el tribunal. La fiscal, la Esaray, Thompson, seguía mencionando y acusándome de cosas que no se presentaron en el juicio y a las que no tuve oportunidad de objetar durante el juicio. Él ha tenido la oportunidad de usar eso para difamarme y calumniarme aquí mismo. En este momento me gustaría presentar mi alegato fin al tribunal. ¿Es apropiado, su señoría? Esta es su oportunidad de hacer su declaración, señor Leichwick. Me dirijo al tribunal en este día oscuro para la justicia, declarando nuevamente mi inocencia en este asunto. En ningún momento he matado a nadie, ni tuve nada que ver con la tragedia que le ocurrió al difunto, el señor Maldonado. No conocía a este hombre, ni él me conocía a mí. No conozco a su familia, ni ellos me conocen a mí. Mi juicio forzado en este asunto fue una parodia de la justicia, lo reafirmo, y lucharé para limpiar mi buen nombre y revocar esta condena injusta todo el tiempo que sea necesario. Y para asegurarme de que se haga justicia con aquellos que han causado este sufrimiento inconmensurable, tanto a mí como a los familiares y seres queridos del señor Maldonado también. En este momento no tengo nada más que decir a este tribunal. Muy bien, señor Leichwick. Señor Leichwick, cuando el tribunal impone una sentencia, debe considerar 3 factores principales: la gravedad del delito, la necesidad de proteger al público y su carácter. La sentencia debe tener como objetivo promover sus necesidades de rehabilitación al mismo tiempo que proporciona un efecto disuasorio para que usted no vuelva a hacer esto y tampoco otras personas como usted o en situaciones similares. No le piensen 2 veces antes de hacer esto y castigarlo por lo que hizo. Señor Leichwick, sus protestas en este caso son fantasías y los arrebatos de un narcisista. Eso es a lo que se reduce. Había una montaña de pruebas abrumadoras que demostraban su culpabilidad. Y en vez de eso, te quejaste y te quejaste. Hiciste que todo girara en torno a ti. Este es el delito más grave que tenemos en nuestro estado. La legislatura ha determinado que el castigo apropiado es la cadena perpetua y deja a discreción del tribunal de juicio decidir si eres elegible o no para la liberación. El cargo de ocultar un cadáver conlleva una sentencia de 12 años y medio. También es un delito grave. La necesidad de proteger al público es primordial en estos casos. Ni siquiera hace falta decir que cualquiera que crea que la motivación adecuada y el derecho de matar a otra persona a sangre fría, como lo hiciste tú. Y como dijo el Estado, probablemente tipo ejecución. La comunidad necesita la máxima protección frente a esa persona. Y la única manera en que la comunidad puede estar protegida es a través del confinamiento. Su carácter, señor Leichwick, es agravante en este caso. Y digo agravante en el contexto de si usted tiene un carácter más atenuante o un carácter agravante. Es agravante. Estas maniobras que has hecho son los últimos intentos desesperados de alguien que reconoce que se acerca la hora de rendir cuentas. Y hoy, señor Leichwick, se le acabaron las maniobras, se le acabaron las opciones, se le acabaron los trucos, se le acabaron los actos de circo. Hoy le ha llegado la hora de rendir cuentas. Y la justicia se le aplicará hoy, señor Leichwick.
A la familia del señor Maldonado, sé que vienen al tribunal buscando justicia. Y en un caso de homicidio, esa justicia nunca puede impartirse. Es un concepto un poco vacío. Espero que la condena del señor Leichwick y la sentencia del tribunal les brinden cierto cierre, pero sé que la verdadera justicia es difícil de lograr en un caso de homicidio. Señor Leichwick, cuando el tribunal toma en cuenta todos los factores de la sentencia aquí, el tribunal considera que este delito está en la categoría más agravada en todos los aspectos. La evidencia, y estoy de acuerdo con la fiscalía aquí, la evidencia sugiere que usted tenía al señor Maldonado atado a una silla y que le disparó en el estómago, que le disparó en la cara, que arrastró su cuerpo al bosque para ocultarlo de su familia durante meses. Así que su familia no tenía idea de dónde estaba. Este es el caso más grave. La necesidad de proteger al público se ubica en la categoría de mayor gravedad y su carácter también se ubica en la categoría de mayor gravedad. Por lo tanto, tras ponderar todos los factores de la sentencia, esta es la sentencia del tribunal. En cuanto al cargo 2, que usted cumpla 12 años y medio en prisión, esos serán 7 años y medio de confinamiento inicial, 5 años de supervisión extendida. El tribunal considera que la sentencia máxima por ocultar un cadáver es apropiada aquí porque en el contexto de ocultar un cadáver, esta es una de las formas más graves en que se puede cometer ese delito. Y dado el contexto del homicidio, el tribunal considera que una sentencia máxima en el cargo 2 es apropiada. Esa sentencia se cumplirá de manera consecutiva a cualquier otra sentencia. En cuanto al cargo 1, homicidio intencional en primer grado, el tribunal lo sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Señor Leichwick, usted pasará el resto de su vida en prisión. El cargo 1 es consecutivo a cualquier otra sentencia. El acusado no es elegible para ningún programa de liberación. Las condiciones de la supervisión extendida serán establecidas por el Departamento de Correcciones en el cargo de ocultar un cadáver. Señor Leichwick tendrá derecho a que se le abone el tiempo cumplido. Esos serán 621 días de crédito. Las obligaciones financieras totales con los costos judiciales, en este caso, serán de $1,036. Eso se pagará con los salarios que perciba en prisión, según lo establece la ley de Wisconsin. Y vamos a fijar una fecha para la audiencia de restitución. Señor Leichwick, le vuelvo a informar que usted es una persona condenada por un delito grave. No puede usar ni poseer un arma de fuego por el resto de su vida. Si lo hace, podría ser acusado de un delito que conlleva una larga condena de prisión y una multa. Tampoco puede usar ni poseer chaleco antibalas y no puede votar hasta que se le hayan restituido sus derechos civiles. También tiene derecho a apelar este caso y derecho a un abogado si no tiene recursos. Debe presentar una notificación ante este tribunal dentro de los próximos 20 días si desea apelar. Vamos a fijar una fecha para la restitución. Jueves 15 de octubre a las 2 p.m. Está bien para el Estado. Muy bien, esa será la fecha para la restitución. Abogado Thompson, le solicito que presente esos documentos ante los tribunales dentro de la próxima semana. No, haré, gracias. Gracias. ¿Algo más por parte del Estado en este momento? No, gracias. Señor Leichwick, ¿algo más? Deseo presentar mi apelación y dirigirla directamente y presentar una moción. Suscitar un recurso posterior a la condena. Presidente, su moción. Se levanta la sesión.